Buenos días, muchísimas gracias por la presentación y en primer lugar quisiera disculparme por no estar en Santiago disfrutando de la compañía y de una ciudad maravillosa, pero al final no ha podido ser. Y quisiera también agradecer la invitación para participar en el 10º Congreso de Bancos de Leche y también agradecer la oportunidad de trabajar con las unidades de bancos de leche, tanto de la unidad regional del Hospital Universitario Virgen de la Nieves como del Banco de Leche de Cataluña, porque para nosotros es un privilegio trabajar con grupos multidisciplinares, tanto desde técnicos, enfermeros, facultativos, especialistas del área, que estáis haciendo una labor increíble, como se ha podido ver en las diferentes charlas que se han dado esta mañana y en las comunicaciones, y que sois cada vez más necesario, dado el volumen y la prevalencia de niños prematuros que se está experimentando fundamentalmente en los últimos años. Sin más, os voy a presentar la ponencia, que no es más que el resultado de estas colaboraciones que venimos estableciendo con las unidades, con los bancos de leche de nuestro país. Aunque sea un redundante y aunque parezca inapropiado volver a insistir, me gustaría empezar diciendo que la leche materna es el mejor alimento sin duda para los lactantes y especialmente para aquellos que son mucho más vulnerables, como son los prematuros y fundamentalmente los prematuros de alto riesgo. Todos vosotros conocéis muchísimo mejor que yo que es el mejor alimento que puede tener un niño en sus primeros días, sus primeros meses de vida. También es verdad que tenemos que poner en contexto que el objetivo de los bancos de leche debe ser promocionar, como lo estáis haciendo, que la leche sea de la mejor calidad posible, tanto desde el punto de vista microbiológico como del punto de vista químico. Y aquí es donde nosotros empezamos a colaborar con vosotros, porque a lo largo de los últimos años, ya llevamos muchos años trabajando dentro del grupo en este objetivo, es tratar de entender cómo la contaminación química, es decir, cómo la incorporación de contaminantes a lo largo de nuestra vida puede determinar o incluso aumentar el riesgo a desarrollar enfermedades de diferente etiología. Solo recordaros que a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, empezamos a incorporar fundamentalmente a través de la dieta, pero también a través de la inhalación o a través de nuestra piel, diferentes sustancias que ponemos en nuestra vida a día, y que cuando llegamos a la vida adulta, sobre todo las mujeres, durante el embarazo, a través de la lactancia y a través de la placenta, tenemos la posibilidad, sin poder impedirlo, de transmitir esa exposición que hemos ido acumulando a lo largo de los años, esa exposición química, a nuestros hijos. A nosotros no nos interesa cualquier exposición química, no tenemos una quimiofobia, sino fundamentalmente nos interesan aquellos compuestos químicos que tienen la habilidad de comportarse como hormonas, aunque no fueron sintetizados con ese objetivo. Y aquí vamos a hablar fundamentalmente de algunos de ellos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Probablemente muchos de vosotros lo conocéis, pero no está de más que recordemos. La disrupción endocrina es un área de conocimiento relativamente nueva que nace en 1992, cuando se pone en evidencia que algunas sustancias químicas que hemos sido capaces de sintetizar en el laboratorio tienen la capacidad de comportarse como hormonas que yo definía antes como disruptores endocrinos. Os decía también que en los 30 años aproximadamente que llevamos trabajando en esta nueva área de conocimiento, sabemos que las fuentes de exposición son diferentes, es decir, que hay diferentes compuestos capaces de comportarse como disruptores endocrinos, que las fuentes generalmente son universales y que la exposición generalmente es inadvertida, y que el efecto combinado debería de ser el que analizáramos en lugar de la exposición a compuestos químicos puntuales. Pero lo que más importa, y por eso hacemos la presentación en este congreso, como lo hicieron parte del grupo en ediciones anteriores, es ver
que la exposición, cuando ocurre en una ventana crítica del desarrollo del individuo, como es cuando se está formando durante el embarazo y en los primeros años de vida, es la que realmente representa un riesgo para desarrollar enfermedades, no en el momento de la exposición, sino más tarde a lo largo de la vida adulta del individuo. También se ha comentado esta mañana que la exposición a disruptores endocrinos se relaciona con diferentes enfermedades, fundamentalmente en un desarrollo inadecuado de la persona expuesta, y se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas, con el déficit de atención, con problemas reproductivos, y últimamente están ganando noticias y sobre todo se están publicando excelentes trabajos en relación a la capacidad obesogénica de algunos de estos compuestos. Es decir, la capacidad que tienen de interferir o incrementar la prevalencia de enfermedades metabólicas. Os comentaba entonces que nos vamos a centrar en esta presentación en la exposición que ocurre a compuestos disruptores endocrinos a partir de la lactancia materna. Todos los individuos y los individuos adultos a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando compuestos disruptores endocrinos, incluso aquellos para los que ya están reglamentadas o incluso prohibidos, como probablemente la doctora Olaya presentará más tarde en relación a los compuestos organoclorados, que están prohibidos en la mayoría de los países. Pero nos interesan tanto los persistentes, prohibidos o no, como los organoclorados o los compuestos fluorados, como también los que se eliminan rápidamente, se metabolizan rápidamente, como son los fenoles, conocéis todos vosotros el caso del bifenol A. Todos, absolutamente todos, estamos expuestos cuando medimos su presencia y su concentración en diferentes muestras biológicas, ya pueden ser sangre, ya puede ser orina o otros tejidos de mayor invasión. Entonces, el objetivo de este trabajo, fundamentalmente, fue establecer cuáles eran los niveles de exposición a contaminantes de interés a prioritario en las leches del Banco Regional del Hospital Universitario San Cecilio, porque nos interesaba fundamentalmente conocer. Una vez que conocemos esa información, tendremos la posibilidad de asesorar o de establecer medidas para reducir las concentraciones al máximo posible. Fundamentalmente porque cuando vemos la evidencia científica, comprobamos que la exposición es diferente según las características particulares de los individuos, y lo que quiero que fijéis de esta diapositiva es que una vía de excreción del individuo adulto es fundamentalmente la leche materna. Fijaros que los niveles de las madres aperfluorados disminuyen conforme va incrementándose la paridad de las mismas. Es decir, los niveles son de 92 microlitros por mililitro cuando son madres primíparas, pero esos niveles se reducen cuando la madre tiene 3 o más hijos. El objetivo principal, por lo tanto, de la colaboración establecida hace ya varios años con el Biobanco de Leche Regional del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, fue caracterizar, evaluar y cuantificar la concentración a diferentes disruptores endocrinos en la leche materna de los donantes, sobre todo el biobanco, que es un biobanco especialmente particular, nació en el 2010, focalizado para suplir de este oro líquido a los niños prematuros, sobre todo a aquellos prematuros de alto riesgo. Lo que os voy a presentar es que hemos encontrado en función de grupos grupos estructurales y particulares de disruptores endocrinos, como son compuestos fenólicos, como son compuestos perfluorados, pero también como son diferentes metales pesados. Lo que hemos encontrado, después de estudiar a 83 madres que donaron entre 2015 y 2018, que donaron además no de una manera puntual, sino a lo largo de su actividad como madre lactante. Es decir, algunas madres llegaron hasta a donar entre 8 y 13 muestras.
que las fuimos recogiendo y las fuimos analizando, tanto de manera individual como en pool. Recordar, y no lo voy a decir, que cada muestra no es una muestra individual, sino una muestra que va recogiendo la madre entre 1 y 4 semanas y que establecemos como fecha de donación la fecha de pasteurización. Son siempre leches maduras. Además del cuestionario que las madres hacen como donantes, que es uno de los criterios de inclusión en el banco, al inscribirse como población susceptible de participar, se pasaron otra serie de cuestionarios porque nos interesaba conocer los datos sociodemográficos, los datos reproductivos y de estilo de vida que pudieran estar relacionados con la presencia y con la concentración de estos disruptores endocrinos de interés. Hicimos análisis de regresión multivariante, ajustando por las variables de interés y siguiendo protocolos establecidos, validados de calidad en el laboratorio para asegurarnos que no había ningún tipo de error, ningún tipo de contaminación a la hora de hacer las medidas químicas. Si queréis más información, todos los resultados que voy a presentar están ya publicados, luego podéis profundizar en qué tipo de información se recogió y cómo. Pasamos entonces a presentar en primer lugar qué encontramos cuando analizamos la presencia de bisfenoles, parabenos y benzofenonas en las 83 muestras, que realmente fueron 250 muestras de leche en este biobanco. Pues me gustaría que os fijarais fundamentalmente en que la mayoría de las muestras encontramos la presencia de 4 o más fenoles. Los bifenoles, los parabenes y los benzofenonas son compuestos químicos que podemos encontrar en multitud de productos. Los parabenes, sabéis que se utilizan para preservar, para alargar la vida de productos cosméticos, por ejemplo, pero también de alimentos. Las benzofenonas pasan igual, son filtros ultravioleta que evitan que la luz deteriore el producto, y los bifenoles, fundamentalmente el bifenol A, se utilizan en plástico, en productos plásticos, fundamentalmente en policarbonato y en las resinas epóxi. Lo más importante es que todas las muestras, o la gran mayoría de ellas, tenían, la gran mayoría no, el 100% de las muestras tenían al menos uno de los compuestos analizados, pero la mayoría al menos 4, en diferentes concentraciones, siempre por debajo del límite máximo establecido. Igual pasa cuando analizamos metales pesados. Se midieron plomo, mercurio, cadmio, arsénico, todos ellos conocidos como metales tóxicos asociados con neurotoxicidad, asociados con hepatotoxicidad, incluso algunos catalogados como carcinógenos o mutagénicos. También hemos medido la presencia de antimonio, de aluminio y de litio, que son elementos, metales menos conocidos o menos estudiados cuando uno va a la revisión de la literatura científica. Como podéis ver en esta diapositiva, el 97% de las muestras tenían arsénico, el 81% mercurio, la mitad de ellas plomo, a pesar de que ya llevamos muchísimos años con medidas administrativas para reducir la presencia medioambiental de este metal tóxico, y el 38% tenían cadmio. Como podéis ver, las variables que podían estar relacionadas con la presencia y con la concentración de estos metales eran de carácter de estilo de vida, como ingesta de determinados alimentos, el tiempo de la estancia, la paridad, es decir, de la madre, el peso ganado durante el embarazo, si eran fumadoras o no eran fumadoras, pero de nuevo insistir en que no aparecen de manera aislada, sino que 1 de cada 3 donantes presentan no uno, sino varios de estos contaminantes tóxicos. Cuando nos vamos a la presencia de otros menos estudiados, como son el antimonio, como es el aluminio o como es el litio, fijaros en la presencia de aluminio.
El 94% de las leches analizadas tenían aluminio y en unas concentraciones importantes, al igual que tenían antimonio y al igual que tenían litio. Las características recogidas de las madres que pudieran determinar la presencia y la concentración de estos contaminantes, pues coinciden en algunos casos o no con características dietéticas, con utilización de cosméticos o con hábitos determinados de su día a día. De nuevo, ver que la presencia es generalizada y no a compuestos únicos, sino a una combinación de ellos. Siempre insistir en que encontramos la presencia de contaminantes a concentraciones bajas, pero reflejar, como podéis ver, que en algunos casos las concentraciones no son tan bajas, aunque lo ideal, cuando hablamos de leche materna, la baja concentración debería de ser 0, porque una leche materna debería ser rica en todas las características nutricionales que mis compañeros ponentes han descrito, pero nunca de contaminantes ambientales, que concentración baja en un prematuro de bajo peso y alto riesgo no puede ser nunca baja si no es 0. ¿Qué pasaba con los compuestos perfluorados? Pues el problema de los compuestos perfluorados es que son muchos, ya lo presentó Laura Serrano, que es una de las colaboradoras del proyecto y que presentará su tesis en los próximos días. Es que el problema es que son muchos compuestos, algunos de larga cadena, otros de corta cadena, y que cuando se consideran de manera individual volvemos a encontrar bajas concentraciones, pero cuando se consideran de manera combinada, haciendo sumatorias sencillas, sobre todo de los más preocupantes por su efecto in vitro y experimental ya observado sobre efectos realmente adversos en la salud de animales o de células expuestas, comprobamos que las concentraciones no son tan bajas. Es decir, son concentraciones que realmente podríamos establecer como concentraciones críticas si nos basamos en informes de la EFSA o de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria Española. Por lo tanto, nuestra idea es que debemos ir hacia bancos de leche libres de disruptores endocrinos en la medida de lo posible. Y tenemos que establecer asesoramientos. Primero, tener esta información y después establecer cuáles deberían de ser las bases para que las madres que vayan a donar tengan las concentraciones más bajas posibles. Me gustaría insistir también en que no solo la madre donante, por lo que ha vivido a lo largo de su embarazo o en los años previos, son potenciales transmisores de estos contaminantes ambientales, sino lo que hacemos en el biobanco. Y la utilización de contenedores, de los contenedores que habitualmente utilizamos y que son contenedores generalmente de plástico, de policarbonato, podría ser también un vehículo donde estamos añadiendo más exposición a contaminantes ambientales. Acabamos de hacer una colaboración con el Biobanco Catalán. Estos resultados que voy a poner aquí no están aún publicados, por lo cual espero que no se utilicen hasta que no estén publicados. Y lo que queremos ver es si, de alguna manera, un material plástico que está compuesto no solo por el compuesto mayoritario, en este caso el polipropileno, sino una serie de aditivos no declarados por el fabricante, podría suponer una transferencia de más disruptores endocrinos, fundamentalmente durante el proceso de la pasteurización. Porque lo que sabemos por la literatura científica es que en el food packaging, en la transferencia del compuesto o de los compuestos que contiene el envoltorio al alimento que contiene, depende del contenido de materia grasa y de la temperatura del proceso de la esterilización. Es decir, estamos ahora mismo en una situación idílica, una leche materna rica en grasa, y durante un proceso que necesitamos hacer para conseguir la máxima criterio microbiológico de la misma, que es un buen calentamiento, como ya han descrito otros de los ponentes a lo largo de la mañana, pues estamos consiguiendo, por una parte,
la máxima seguridad microbiológica, pero no sabemos qué estamos haciendo con la seguridad química. A lo mejor tendríamos que plantearnos la utilización de vidrio en lugar de la utilización de plástico. Son pocos los biobancos de leche que han optado por esa opción y, como cualquier opción, tiene sus ventajas y sus dificultades. Yo me he atrevido a decir que la ventaja fundamental es que eliminamos la posibilidad de migración de productos químicos, que es un producto 100% reciclable, reutilizable, que probablemente supondrá un menor coste y que ya se ha identificado que proporcionan una idéntica garantía microbiológica. El proceso de pasteurización no lo voy a describir, alguien ha comentado el proceso del Holder, también hay otros métodos en seco, pero y lo que os quiero decir es que ya hay biobancos que con la misma infraestructura que tienen ahora pueden pasarse al cristal sin ningún proceso, sin ningún problema. Fijaros lo que acabamos de ver. Hemos analizado muestras de la madre, la misma muestra antes y después de la pasteurización. Y hemos medido una serie de contaminantes ambientales disruptores endocrinos que sabemos medir, fundamentalmente, como os he dicho, fenoles, bifenol A, metabolitos de bifenol A, parabenes y benzofenonas. Hemos analizado perfluorados y otro laboratorio español en Valencia ha analizado talatos, que nosotros todavía no hemos puesto a punto. Las líneas en verde significa el contenido que tenía la leche de la madre antes de la pasteurización y la línea naranja significa el contenido que tiene esa misma leche después de la pasteurización. Lo que hicimos fue coger dos alícuotas, una se pasteurizaba y la otra no. Y lo que parece indicar los resultados preliminares que hemos encontrado es que se produce una migración del contenedor a la leche, con lo cual estamos todavía incrementando no solo la presencia, sino el contenido, la concentración de estos contaminantes ambientales que no deberían de estar presentes en un individuo tan susceptible. De manera que la idea es promover el banco, no solamente siguiendo los criterios de inclusión que de manera magnífica estáis consensuando, no solamente en España, sino en Europa, seleccionando las donantes porque no sean fumadoras, no estén expuestas a drogas ilegales, ni usen fármacos. Hay que tener muchísimo cuidado en exposiciones laborales o en hobbies particulares que supongan una exposición particular de esa madre. Y creo que la idea sería establecer, además de lo bien que lo estáis haciendo, programas específicos de biomonitorización a compuestos prioritarios que se comportan como hormonas, que se pueden hacer con cuestionarios sencillos, pero también estableciendo de manera al azar y no en todas las muestras, análisis continuos de estos contaminantes. Además, debemos y estamos obligados a asesorar a las donantes en recomendaciones de prevención primaria. Sabemos por estudios de intervención que el grupo ha hecho que si el asesoramiento se hace en mujeres en edad fértil, que tienen intención de quedarse embarazadas e incluso en mujeres que acuden a los ginecólogos en las primeras semanas de embarazo y se les dan recomendaciones específicas, se produce una reducción importante de la concentración de estos contaminantes ambientales durante y a lo largo del embarazo y también durante la lactancia. De esa manera podemos conseguir el objetivo. Mientras que diseñamos estos programas, a lo mejor nos podíamos pasar a utilizar el cristal, pero lo que estamos seguros es que es necesario utilizar las posibilidades que nos ofrecen hoy en día nuestra administración, y quería recordaros, o por lo menos anunciaros, que el Ministerio de Presidencia de Relaciones con las Cortes acaba de establecer una comisión interministerial que obliga y facilita hacer biomonitorización de la exposición a contaminantes químicos ambientales en población humana española.
Y quizás este sería la manera de empezar a implementar este programa en las unidades, en los biobancos de leche españoles que ya están establecidos. Creo que es una oportunidad. Mientras tanto, me gustaría que de esta presentación os fuerais con algún mensaje. El mensaje es que las vías de exposición a estos contaminantes ambientales son fundamentalmente el alimento, es el uso de cosméticos y productos de cuidado personal, es el uso de compuestos plásticos y que a pesar de que algunas administraciones establezcan como que todo está por debajo del límite máximo permitido, el límite máximo permitido en un neonato debe ser 0. Y nosotros como profesionales, como sanitarios, estamos o necesitamos incorporar esta información para tratar de reducir al máximo las enfermedades que estamos hoy en día viendo en infancia y en los adultos en nuestras poblaciones. Necesitamos implicarnos porque estamos obligados a conocer el problema, a reconocer que las exposiciones pueden ser un problema, no creando alarmas, sino informando y asesorando a la población para evitar situaciones de mayor riesgo. Muchísimas gracias por escucharme y encantada de responder y de colaborar en el futuro de un biobanco lo más saludable posible. Gracias.